Muy bien, entonces en esta es la parashá Bealotejá, parashá número 36. Vamos a iniciar en Bamidbar 8:1 y vamos a leer qué dice. Dice: Y Adonai habló a Moshe diciéndole que transmitiera a Aarón y le dijera que cuando encendiera las luminarias, las 7 luminarias deben estar iluminando hacia el centro de la menorá. ¿Sale? Verso 3, y así hizo Aarón, encendió las luminarias orientándolas hacia el centro de la menorá, tal como Adonai le ordenó a Moshe. Y así estaba hecha la menorá en una sola pieza de oro labrado desde su base hasta sus flores. Y era todo de oro labrado. Fue hecha según el diseño que Adonai le mostró a Moshe, así tal cual fue hecha la menorá. Y aquí hay algo curioso, porque parece que este verso no tiene nada que ver en esta parashá, en este momento. ¿Por qué? Porque en la parashá pasada, ¿se acuerdan en qué terminó la parashá pasada? La parashá pasada, la parashá de Nazó, vimos, ahí disculpen el ruido, hacia el final de la parashá Nazó, vimos cómo los jefes de las tribus llevaban ofrendas al templo. Desfilaron todos los jefes de las tribus, excepto una tribu. ¿Cuál creen que fue? Leví. La tribu de Leví. ¿Quién era el jefe de la tribu de Leví? Aarón. ¿Por qué Aarón no llevó ofrenda al templo? ¿Se habían preguntado eso alguna vez? ¿Sería por el Cohen? Pues él es el Cohen. Él tenía que dar el ejemplo Ah, ¿sí? primeramente. Debería estar puro. Exactamente. Fíjense cómo faltó Aarón. Aarón y la tribu de Leví no llevaron ofrendas. Y cuenta el Midrash que Aarón se entristeció su corazón. ¿Por qué? Porque vio cómo el Eterno aceptó las ofrendas de los líderes de las otras tribus y de repente dijo: no más. Llegó la tribu de Efraín, que eran los menores, la tribu de Efraín, que son los últimos en ir. ¿Y qué sucedió? Que dijo el Eterno: listo, ya están todas las ofrendas. Y Aarón entristeció su corazón porque dijo: yo no tuve el privilegio de hacerlo, y ahora por culpa mía, toda la tribu de Leví va a sufrir de la falta de este mérito, ¿no? Imagínense la tristeza de Aarón. ¿Sí les ha pasado algo así? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo qué, hermanita? Como impotencia, como culpa, como culpa más que nada. Exacto. Y por ejemplo, ¿no? Ahora que pasó Shavuot, ¿no? Que vimos que tenías que llevar tu ofrenda y eso, y de repente te das cuenta que, ups, yo no me preparé bien, no tengo lista mi ofrenda, o me equivoqué y no la guardé, o es muy poquito. Y te da pena, ¿no? Y dices, ups. Entonces, pues Aarón estaba muy triste, y cuenta el Midrash precisamente eso, que él entristeció su corazón, pero el Eterno le dijo: no te preocupes, Aarón, a ti no te llamé a la ofrenda, yo no te llamé. ¿Por qué? Porque a ti te voy a dar un privilegio exclusivo, mejor para ti. ¿Y qué le dio de privilegio? El privilegio de encender la menorá. Solamente Aarón y los hijos de Aarón podían encender la menorá. El Midrash cuenta que Aarón durante toda su vida fue día tras día a encender la menorá hasta que murió. Todos los días de su vida lo hizo a partir de que el Eterno le dio el privilegio. A pesar de que podía mandar a sus hijos. Él no soltó. Exactamente, él no lo soltó. Amén, así es. Y entonces dice incluso el Midrash que él era lo suficientemente alto para encender las velas desde el piso. Pero como el Eterno había dicho: súbete a la escalera y préndelas, acomódalas, ponlas bien, él se subía y las acomodaba. Y hacía todo. Exactamente. Entonces ahí vemos cómo Aarón se somete exacto. a las órdenes del Eterno. Se somete a las órdenes del Eterno y además recibe un privilegio grande, un privilegio diferente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que él entregó su vida para Adonai. ¿Sale?
Entonces todos aquellos que de repente digan, no, pues es que yo no sé, yo no sirvo, yo estoy aquí fallándole. No, amados, no, amados, a lo mejor el Eterno tiene un privilegio especial para ti, ¿sale? Pues muy bien, entonces vemos cómo esta parte de la menorá no está como ajena, sino que sí va aquí, ¿sale? Y entonces, ¿qué sucede después? Que el Eterno le dice a Moshe, ve y dile a Aarón que tome a los levitas y los purifique para después consagrarlos al servicio para mí. ¿Sale? Y aquí el Eterno da una serie de instrucciones. ¿Qué tenía que hacer a Aarón para primero purificar y después consagrar? Acuérdense, una cosa es purificar y otra cosa es consagrar. Consagrar es más una palabra más católica, pero ¿cuál sería la palabra más correcta? Apartar. No, purificar es primero para después apartarlo, ¿sale? Así como ustedes cuando van al mercado compran su verdura, primero la lavan y luego ya la guardan ahí hasta que la vayan a usar, ¿no? Generalmente así se hace. Ajá. Entonces, primero se purifica y luego se aparta, ¿sale? Entonces, para purificarse había 3 pasos. El primer paso era rociar el agua de las cenizas de la vaca roja sobre ellos. ¿Se acuerdan de estas aguas? Sí, ¿Para qué servían estas aguas? Acuérdense. para... Los adúlteros. Exacto, para la mujer adúltera, para eso servían estas aguas. Pero los levitas no se le iban a tomar, sino que Moshe, más bien Aarón, tenía que rociarlas sobre ellos. ¿Será que los católicos lo tomaron de aquí y ahora Exacto. con agua bendita? Exactamente, de ahí agarraron y con eso pues, su pretexto para Purificar. salpicar a los demás, ¿sale? Entonces, tenían que agarrar el agua y esparcirla sobre los levitas. Después, los levitas tenían que rasurar todo su cuerpo. Sí, así dijo Todo. la parasha. ¿Sale? Aquí, de hecho, aquí vuelve a estar. ¿Sale? Vamos a ver dónde dice. Capítulo 8, versículo 7. Ajá. Para purificarlos, rocía sobre ellos el agua de la purificación y que se rasuren todo el vello de su cuerpo. Todo. O sea, no podía quedarles pestaña, ceja alguna. Tenían que rasurar todos, ¿sale? Completitos. Y después ya iban a sumergirse, tanto ellos como sus ropas. ¿Sale? ¿Por qué era esto? Para que no hubiera impedimento, para que no estuviera nada que... Impuros. Exacto, no les quedara ni un solo hueco sin mojarse. ¿Sale? Acuérdense del proceso de Tevilá, eso era lo que iban a hacer. ¿Sale? Y una vez que ya estaban puros, ya habían hecho Tevilá, ¿qué iban a hacer? Iban a traer ofrenda a Olá junto con la ofrenda Minjá. Moshe iba a hacer la ofrenda Hatat. Y después iba a reunir a los levitas frente a todo el pueblo de Israel. Moshe, más bien Aarón, tenía que presentar a los levitas delante de Adonai. Y el pueblo de Israel iba a imponer manos sobre ellos, para que finalmente Aarón los meciera como ofrenda tenufá. ¿Sale? Literalmente los mecía. Los Midrashim comentan que Aarón, a pesar de ser ya un anciano, el Eterno lo dotó de fuerzas para cargarlos uno por uno y pues hacerles así. ¿Vale? Ofrecerlos a Adonai. ¿Cómo mecida? A ver, ¿qué ofrenda mecida nosotros hacemos actualmente? Las palmas y el estrón. El etrog, exactamente, el etrog, muy bien, el etrog y el lulav es el mejor ejemplo de ofrenda mecida, porque ¿qué se hace? Pues se mece, ¿no? Para adelante, luego para atrás, luego a un lado, luego al otro, y finalmente hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo. Amén. También este oeste. Sí, son 6, ¿sale? Muy bien, entonces, eso hacía Aarón con todos y cada uno de los levitas. La primera vez pues sí costó trabajo porque eran muchos, pero ya después pues lo hacían constantemente para que no fueran tantos, ¿sale? Entonces, después Adonai reafirma que todo el primogénito le pertenece a él. Vamos a ver eso. Ah, exacto, ¿se acuerdan de cuando había hecho esa promesa Adonai? Dijo, todos los primogénitos son míos. Muy bien, entonces, cuando salieron de Egipto, ¿qué había pasado qué? Que Adonai mató al primogénito de Exacto. El faraón. de todos, ¿no?
Bajó el ángel de Adonai descendió sobre Egipto y tomó la vida de todos los primogénitos, ya sea de hombre o de animal. Todos los primogénitos que no tuvieran la marca, ¿sale? Entonces, si tú tenías un perrito y ese perrito había sido el primogénito, el Eterno tomó su vida. Si tenías una cabrita, el Eterno tomó su vida si era el primogénito. Pero si tenía la marca, era saltado. Por eso celebramos la fiesta del saltar, que es Pesaj. Pesaj significa salto, ¿sale? Pesaj es lo que significa saltar, brincar. ¿Por qué? Porque las casas que estaban marcadas eran brincadas, exactamente. El Eterno no las tomaba en cuenta, ¿sale? Entonces, el Eterno había hecho en ese entonces un pacto que todos los primogénitos iban a ser para él, iban a ser de su propiedad, ¿sale? ¿Para qué los quería el Eterno? ¿Para que le sirviera? Exactamente, para el servicio del templo, ese era el plan. ¿Pero qué pasó? Sí. ¿Y quemaron incienso? No. Antes de eso, pasó algo que se llama el becerro de oro, El becerro ¿sale? de oro. Y entonces ahí el Eterno se dio cuenta que los levitas fueron los únicos que no participaron en ese argüende, pues, ¿sale? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que el Eterno les dice, ok, por ese mérito ahora ustedes van a ser los que sean apartados, sean elegidos, y en vez de los primogénitos, yo tomaré a los levitas para mí. A pesar de que el Eterno toma a los levitas para sí mismo, tú si eras primogénito tenías que ser comprado, pues pagar el rescate para que no fueras del Eterno y te quedaras en tu casa. Ajá, entonces ¿qué pasaba? Pues tenías que llevar, tus papás tenían que llevar una ofrenda para pagar el precio, ¿sale? Hasta la fecha, pues, los primogénitos tenemos un privilegio, pues, mayor, ¿no? En teoría, pues, el primogénito, en ese entonces también, el primogénito recibía de la herencia el doble que los demás, ¿sale? También, pues, recibía el cargo, pues, de patriarca cuando se faltara el papá. ¿Y qué otra cosa? Pues había varios privilegios, ¿no? Por ser el primogénito. ¿Sale? Acuérdense que el primogénito es el primer varón en nacer de la mujer. El primer hijo varón de la mujer en nacer. Porque si nace una mujer primera, No importa, no cuenta. ¿Por qué no cuenta? ¿Por sexismo? No. Lo que pasa es que la mujer es para darla, ¿sale? Y el varón es para que te cuide, ¿sale? Cuando seas viejito. Esa es la idea del Eterno, ¿sale? La varona la das. ¿Para qué? Para que otro tenga bendición. Y el varón está responsabilizado a cuidarte, ¿sale? Entonces, esa es la concepción del Eterno, la concepción original. Por eso la varona no puede recibir, porque ¿qué pasa? Pues se va la herencia, ¿no? Entonces ya no queda en la familia, sino que queda ya en otra familia. Entonces por eso no se podía, a menos que la persona solamente tuviera hijas. Ahí pues ya se veía que se hacía, ¿no? Sí. Entonces, No se hacía nada. pues si no había otro familiar, las hijas heredaban. Pero si ya había nietos, o había primos, o había sobrinos, pues heredaban los varones, ¿sale? ¿Qué más? Después, el Eterno, llega el momento. Acuérdense que, ¿se acuerdan de la fecha en la cual estaban cuando empezamos a leer números? ¿La fecha? La fecha, porque el Eterno al inicio de números, al inicio de Bamidbar dice, y era tal día, de tal mes, de tal año, desde que salieron de Egipto. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Pues vayan ahí a Levítico, a números, a Bamidbar 1:1. Y ahí dice, ¿no? ¿Qué día era? Porque ya estaban en el segundo año. Sí, o sea, acuérdense que no están en orden. Hay situaciones que pasan antes o pasan después, pero por ahí se mueven, ¿no? Los tiempos, ¿sale? Entonces esto ya, números empieza a suceder en el segundo año, ¿sale? Entonces vamos aquí a números 9:1.
Y dice, Adonai le habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en el primer mes del año segundo de su salida de Egipto. ¿Cuándo? El primer mes. O sea, esto fue antes de Números 1:1. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se celebra el primer día? No es cierto. ¿Qué se celebra el primer mes del año? ¿El primer día del año? No, el primer mes del año se celebra algo importante. La salida de... Exactamente. Que eso se llama Pesaj. Vamos a leer aquí. Dice en el versículo 2, dice, diles a los israelitas que preparen la ofrenda de Pesaj en el momento preciso. O sea, el Eterno le está diciendo a Moshe, avísales que ya viene la fiesta de Pesaj y que tienen que prepararse. Ajá. Versículo 3, el momento preciso es el día 14 de este mes, o sea, del mes de Nisan, a la tarde. Deberán preparar de acuerdo a todos los decretos y leyes que ya les había dicho. Ajá. Y en efecto, Moshe les dijo a los israelitas que preparaban la ofrenda de Pesaj, y ellos hicieron la ofrenda de Pesaj el día 14 del primer mes, a la tarde en el desierto de Sinaí, y los israelitas lo hicieron tal como Adonai ordenó a Moshe. Esta fue la primer celebración oficial de la fiesta de Pesaj. ¿Por qué? Porque en Egipto comieron el carnero, pero no habían visto ningún milagro. Ah, sí. ¿Sale? Entonces, esta fue la primera celebración oficial de Pesaj. ¿Y dónde estaban? En el desierto. ¿Sale? ¿Por qué es muy importante eso? ¿A poco ya, no? Pues sí. Entonces, aquí es lo que dice el Eterno, ¿no? Pues sí, empieza, ¿no? Y ese es uno de los días más importantes que se viven en el desierto. ¿Sale? Después, ¿qué sucede? El Eterno establece Pesach Sheni. ¿Se acuerdan de Pesach Sheni? Vamos a leer. Versículo 6. Capítulo 9, versículo 6 de Números. Pero algunos hombres estaban impuros por haber estado en contacto con un cadáver, de modo que no pudieron hacer la ofrenda de Pesaj. Acuérdense que para hacer la ofrenda de Pesaj tienes que estar puro. ¿Sale? Dice, entonces se presentaron aquel día delante de Moshe y de Aarón y le preguntaron, nosotros estamos impuros por haber estado en contacto con cadáveres. ¿Por qué se nos va a privar de presentar la ofrenda a Adonai en un momento señalado como los demás israelitas? ¿Se cuál era el argumento de ellos? Nosotros trabajamos con cadáveres y no pudimos hacer ofrendas, ¿no? Estar listos. Ya no voy a poder participar en Pesaj. ¿Por eso? ¿Por qué se me niega un derecho o un privilegio más bien? ¿Por qué se me niega un privilegio por algo que yo tengo que hacer? Exacto, y que no pude evitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el Eterno habla a Moshe y le dice, diles a los israelitas, versículo 10, toda persona que esté impura a causa de un cadáver o que esté lejos, ya sea que esté con ustedes ahora o en futuras generaciones, tendrá oportunidad para hacer la ofrenda de Pesaj a Adonai el día 14 del segundo mes. O sea, tienes un mes para prepararlo todo, ¿sale? Entonces, si no celebraste Pesaj el día que era, tienes chance de celebrarlo un mes después. Eso es Pesaj Sheni, un mes después, y está bien. Y todo igual. O sea, vas a hacer tu ofrenda. Exactamente. Vas a hacer tus panes sin levadura, vas a comer tu cena, vas a seguir el ritual, vas a ofrecer ofrenda, pero va a ser un mes después. ¿Sale? ¿Por qué? Para que te dé tiempo de purificarte, de preparar. Pero dice aquí, versículo 12, no es cierto, versículo 13. Ahora, si una persona está en situación de pureza y no se encuentra lejos y por mera negligencia no hace la ofrenda de Pesaj, ¿qué va a pasar? La versión más apegada al hebreo dice, esa persona será cortada del pueblo por no haber ofrendado a Adonai en el momento debido.
¿Cuándo tenías que ofrendar a Adonai? ¿Cuando tú querías? Día señalado. En el momento debido. ¿Cuándo tienes que hacer la cena de Shabbat? ¿Cuando tú quieras? No, en Shabbat. ¿Cuándo tienes que hacer Pesaj? Cuando tú quieras. No. Es que ese es el problema a veces, hermanos. ¿Qué pasa? Que somos tercos y queremos hacer lo que nosotros queremos, Porque según nosotros nos conviene. lo que nos conviene, o lo que por ignorancia pensamos que está bien, ¿no? Que no Y nos todavía no puedes perfeccionar. flojitos y cooperar. Exacto, ¿no? Todavía no podemos ni perfeccionar la cena de Shabbat. Eso sí. Eso es lo más triste. ¿Por qué? Porque cada semana el Eterno te da tiempo, ¿no? A lo mejor Pesach dices, bueno, la vivo una vez al año, ¿no? Y me sigue costando trabajo, pero Shabbat, a mí se me hace algo increíble, o sea, y honestamente, que todavía hayamos muchos que fallamos en la cena de Shabbat. ¿Por qué? Por, como dice aquí, por mera negligencia o por pereza. Y no me refiero a que estés ahí, prendas tu velita, no. O sea, apártalo. Vívelo diferente, que sea un día diferente. Esa es la clave, diferente. No sea un día igual a los demás, que sea un día diferente. Y que empiece a ser diferente, no en la mañana cuando te levantas temprano para ir a Oceana, no. Que sea diferente desde la tarde del viernes. Exacto, ¿no? Y es que está lloviendo, o es que hace mucho calor, o es que tuve mucho trabajo. Tienes toda la semana para prepararte. O sea, Me ya. relajo tanto que Pues muy bien, sale. ya Entonces, viene el viernes. pues hay que esforzarnos, ¿no? Hay que esforzarnos en hacer las cosas como Adonai nos dijo, ¿sale? Después, ¿qué pasa? El Eterno en esta parashá también nos habla de las señales para establecer el campamento y para moverse del lugar. ¿Qué pasó? Que estaban en el desierto y eran nómadas, ¿no? Iban caminando ahí. ¿Qué pasó? Vamos a leer. Capítulo 9, versículo 15. Dice: el día en que fue levantado el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, que era la tienda de las tablas del testimonio. Y al anochecer se establecía... al anochecer se establecía, ¿qué? Aparece en fuego hasta la mañana. Se establecía sobre el tabernáculo algo así como una imagen de fuego que permanecía allí hasta la mañana. Siempre era igual. La nube cubría De día. de día, exacto, y la imagen de fuego por la noche. Ven, ¿Qué pasaba? ¿quieres galletas? Que la nube se levantaba y entonces los israelitas caminaban, ¿no? Sí. Esa era la señal para saber que tenían que moverse. Avanzar, sí. O sea, la verdad, imagínense aquí esta habitación estaba llena del humo de la nube de Adonai. O sea, los levitas no podían entrar porque el espacio lo ocupaba la nube, la presencia de Adonai. Y de repente se levantaba la nube, se vaciaba la tienda. Imagínense, la tienda pues era de tela, ¿no? Entonces imagínense así como un globo, ¿no? Se inflaba. Y de repente se iba a levantar la nube y se hacían así las telitas. Se vaciaba, subía la nube y ya sabían. Es hora de caminarle. ¿Sale? El Eterno decía cuándo. O sea, si la nube no se movía, ellos no se movían. Si la nube se movía, todos se movían. ¿Sale? Y vamos a ver eso. Precisamente dice aquí. Así es. Cuando la nube se elevaba de sobre la tierra, los israelitas retomaban su marcha. Y allí donde se quedaba la nube, allí mismo se detenían los israelitas para acampar. ¿Sale? Y aquí decía, vamos a ver más adelante, versículo 22, desde el 21, dice: y a veces la nube se detenía solo desde el anochecer hasta la mañana siguiente, o sea, un ratito, para que durmieran, ¿no? Sí. Y cuando por la mañana la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha de nuevo. O si no, podía permanecer allí la nube por un día y una noche, y cuando se levantaba, ellos reanudaban la marcha. 2 días podía ser un mes, podía ser un año,
Todo el tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían en aquel lugar. Y de allí no se movían. Nos falta como reconocer En la grandeza. que en nuestro tiempo también pasan milagros, ¿no? Porque a lo mejor ya no vemos la nube ni la columna de fuego, pero pasan otras cosas, Sí, ¿no? a eso me refiero. Pues mira, más bien que no creamos, es que no los vemos. O sea, ya hay cosas que vemos tan comunes Sí, que ya no notamos, ¿no? La mano de Adonai en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de que no te asalten, ¿no? Viviendo en el Estado de México, que es de los estados más peligrosos del país, que tú puedas ir de un punto a otro en la noche sin que te asalten. Entonces, pues la nube se movía y ellos se movían. Ver, capítulo 10, el Eterno le ordena a Moshe hacer 2 trompetas de plata, ¿vale? ¿Para qué iban a servir esas trompetas? Iba a servir para convocar a la congregación y para ordenar la puesta en marcha cuando el campamento se moviera. Para eso iban a servir. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que estaban ahí en el Mishkan y Moshe estaba ahí hablando con el Eterno y de repente necesitaba, porque el Eterno le decía, llámate a todos los jefes de las tribus. Pues no iba a mandar a su achichincle para que fuera de puerta en puerta reuniendo a los 12, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que sonaban la trompeta, ¿sale? Y había un código de sonidos, ¿sale? El cual todavía existe. De hecho, ahí se los puse para que se familiaricen con él. Hay tres tipos de sonido del shofar, más uno, ¿sale? Que es muy parecido a otro. Pero básicos son 3. El primero es tequía, que es un sonido largo, ¿sale? Voy a intentar tocarlos. Igual ustedes ya se lo saben, ¿no? Largo así. ¿Qué es eso? Tequía, ¿no? El tequía se usaba para llamar a los Neviim. Los Neviim eran los líderes de las tribus, ¿sale? Puros jefes. Exacto, ¿no? Entonces ya escuchaban ahí. Ah, ya me están hablando. Pues ahí voy. Ya no se tardaba tanto, ¿no? Después existe el sonido de Shevarim. Shevarim, en este caso, Shevarim era para llamar a los levitas, ¿sale? Entonces, ¿cómo es Shevarim? Son 3 más cortitos. Ya sabían. Ah, pues no me hablan a mí, que soy el líder de la tribu. Le hablan al levita. Y ya el levita y los levitas se juntaban, ¿sale? ¿Y cuál otro hay? Hay uno que se llama Terúa, exactamente. Y el Terúa era toda la casa de Israel tiene que venirse, ¿sale? Y entonces ya se dejaban caer de la tribu que fueran, quien fuera. Todos caían, ¿no? Y entonces, ¿cómo es ese? Una reunión. ¿Sale? Son 9. Entonces, eso se aplicaba para, nos llaman a todos, ¿sale? Y finalmente hay uno que se llama Tequía Gadol, que se anuncia la venida del Eterno, ¿sale? Y entonces, ese es más largo que el Tequía, ¿no? Por eso se llama Tequía Gadol. ¿Gadol qué significa? Grande. Grande, ¿no? Entonces ahí es hasta que se acabe el aire, ¿no? ¿Sale? Entonces, esos son los sonidos del shofar, para que se acuerden, ¿sale? 1 largo, tequía. 3, shevarim. 9, terúa, ¿vale? Esos son los sonidos del shofar. Entonces, ¿qué pasaba? Que servían las trompetas para avisarle, vénganse los levitas, vénganse los nesiim. ¿Por qué? Porque se levantó la nube y nos vamos a tener que mover, ¿sale? Entonces ya agarraban sus cositas, levantaban y avisaban a todos sus vecinitos y ellos a otros. ¿Qué pasaba después? Pues caminaban. Entonces, el Eterno deja aquí ver cuándo se movió por primera vez la nube. Y eso viene en el capítulo 10, versículo 11. ¿Qué dice? Dice, al segundo año del Éxodo, o sea, el segundo año de que habían salido de Egipto, el día 20 del segundo mes, o sea, el 20 de Iyar, era el día 36 de la cuenta del Omer, porque acababan de vivir Pesaj.
se elevó la nube por sobre el tabernáculo. Y entonces los israelitas se embarcaron en sus viajes desde el desierto del Sinaí hasta que se detuvo la nube en el desierto de Parán. Esa fue la primera vez que se levantó la nube y que el campamento se movió del Sinaí. ¿Sale? La nube se levanta y las tribus marchan en orden, con su nací al frente, con su líder al frente y bajo su bandera. ¿Qué pasaba? Acuérdense que el Eterno ya les había dicho que cada tribu debía tener su bandera. Y esa bandera la iba a transportar el líder. ¿Sale? Entonces el líder agarraba sus cojicitas porque era el primero que se enteraba que la nube ya se había levantado. Era el primero que tenía que tener su campamento ya recogido. ¿Para qué? Para agarrar el estandarte y empezarle a caminar. Y atrás de él, toda su tribu. No se podía quedar ninguno. No era de que se te había hecho tarde, se te había dormido el gallo y te ibas con la tribu de Efraín y tú eras de Dan, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces no se valía, tenías que salir con tu tribu, con los tuyos. Y ya que había terminado de salir la tribu de Judá, salía, que eran los primeros, salía la que seguía, que era la tribu de Zabulón. Y luego la que seguía, que era la tribu de Isasjar. Y luego la que seguía, y así, hasta que ya salían todos. Pero el arca de la alianza y los levitas, ¿dónde iban? Enfrente. La Torah dice que iban a 3 días de distancia. Es mucho, ¿no? Es mucho. ¿Pero por qué? A ver, piénsale. Para que no los matara. ¿Para qué? Para que no los matara. Para que no los mataran. Al contrario, pues iban allá solos. Ah, pues ya. Iban puro levita, ¿no? Pero, Exactamente, para eso iban. y buscando el camino correcto. Exactamente, ¿para qué? Para ir ahí abriendo camino. Y si va la presencia de Adonai adelante, los enemigos se iban haciendo para atrás, ¿no? Entonces por eso dicen los sabios que la nube en realidad eran una nube dividida en 7. ¿Por qué en 7? Porque una nube se iba ahí con el arca, hasta allá. Era la que se movía. Las otras 4 cubrían una cubría a todos los demás, las demás tribus, y llevaban 2 a los lados, 2 enfrente y una abajo, que les hacía el camino ligero, porque pues, ustedes han pisado arena caliente. Es horrible, exacto. O sea, han ido a la playa así, pisado la arena bien caliente. Pues imagínense en el desierto, ni un cactus, ¿no? Entonces ahí. Solo la Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que ocupaban una nube que fuera abajo, ¿no? Entonces, ¿cuántas nubes tenían? Tenían la de los levitas, una arriba que los tapaba a todos, 2, la del piso que les ayudaba a pisar bien, 3, y 4 a los lados, al norte, al sur, al este y al oeste, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Era una nube en 7. Y entonces allá iba el arca. Y pues poco a poco iban y la alcanzaban, ya se quedaba ahí y ya iban llegando, ¿no? Ya llegaron. Y así el Eterno iba abriéndose paso entre el desierto, ¿sale? A ver, déjenme ver qué más. Esto ya se los dije. Ajá. Moshe, antes cuando subía la nube, Moshe cantaba. Dicen algunas versiones que cantaba, otras versiones dicen decía, ¿sale? Vamos ahí al versículo, capítulo 10, versículo 35 de Números, y dice: al partir el arca, o sea, ya cuando el arca se iba, Moshe se levantaba y decía: levántate, Adonai, que se dispersen tus enemigos y que huyan de ti todos los que te odian. ¿Por qué decía eso? Porque el arca iba allá adelante. Era, como dice la hermana Tere, era la que iba abriendo camino de entre las tribus de los paganos que vivían ahí. ¿Por qué decía esto? Porque era: mira, eterno Adonai, ahí vas tú. Ahí va tu arca y tu presencia. Y que tus enemigos huyan al sentirte. ¿Por qué era esto necesario? Porque había muchos pueblos ahí que vivían ahí, que odiaban a los israelitas o que eran aliados de los egipcios. Imagínense el terror que debieron haber sentido. Yo me imagino que nunca vieron el arca, sino que simplemente sentían así. ¿Han sentido eso alguna vez? Que el ambiente es así muy pesado y que algo va a pasar. Oscuro. Ajá, oscuro, ajá. Así que se siente
Ajá, donde estés, ¿no? Y a la hora que sea, de repente se siente así bien raro, dices, ¿qué va a pasar? ¿O qué es esto? A mí me pasa mucho, o me pasaba más bien antes cuando iba a la escuela, como yo iba ahí en el Politécnico, ven que está por ahí la iglesia está del Duende Verde, diría mi hermano David, del San Judas Tadeo. Y entonces todos los 28 ahí se juntan, ¿no? Y más que ahí es la de San Judas, ¿no? Sí. Porque la del Hidalgo es la de San Hipólito, según ellos. Sí, pero San Judas. San Judas es ahí, en Lindavista, por Metro Potrero. Y yo me acuerdo que pues en ese entonces yo nada más sentía ahí como se sentía pues sí el ambiente bien pesado. Serán muy levitas de paganos, pero Pues sí mueven. sí. Amén. Exacto, Janet, para abrir el camino. Alicia, shalom, shalom, hermanita Alicia. Shalom, hermanita Tere. Bendiciones. Muy bien. Rosita, shalom, shalom. Entonces, fíjense cómo ahí va el arca. La presencia de Elohim enfrente. Los levitas siguiéndole. Moshe. Y luego, Los caballos, la carga. amén, toda la prole. Toda la prole. ¿Sale? Entonces, 5,000. 600,000 hombres, aproximadamente 3 millones de personas, más o menos. ¿Sale? Bueno, Un buen de banda. Entonces, imagínense, más las ovejas, ¿no? Que también eran unas tantas. Los camellos, las ovejas. Ajá. entonces sí era temido, ¿no? El nombre de... Pues Bueno, sí, de pues Moshe. sí. Ahora imagínate, no, bueno, nunca han visto una marcha así como las marchas que hacen aquí en el Zócalo o algo así. caravanas. Ándale, las caravanas de migrantes. No son tan grandes, Sí, pero sí, sí se ve. imponen. Sí imponen, ¿no? Pues así en la carretera hay un montón de gente que no acaba. Pero bueno. Entonces, estos ya estaban ahí en el Dicen un desierto. loquillo por ahí. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el pueblo iba ahí. Moshe cantaba y decía, levántate Adonai, que se dispersen tus enemigos, que huyan de ti todos los que te odian. Y el versículo 36 dice, y cuando el arca reposaba, o sea, ya llegaba, la nube bajaba, llegaba Moshe y decía, reposemos tranquilos, Adonai. No, reposa tranquilo, Adonai, entre las miradas de miles de Israel. Aquí nos vamos a sentar y todos vamos a verte. Y vamos a estar aquí reposando junto a ti. Qué privilegio tenían ellos, ¿no? Que el Eterno moraba en medio del campamento. Muy bien. Después sucede algo terrible. Y de hecho dicen los sabios que estos dos versos de Moshe hablándole a la presencia de Elohim vienen en el capítulo de abajo. O venían en el capítulo de abajo. Pero el Eterno les dijo muévanlos. Y los pusieron en el capítulo 10. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 pasa algo terrible. Vamos a leer. Capítulo 11, versículo 1. Los perversos del pueblo eran como quienes buscan pretextos malignos para rebelarse contra Adonai. Y decían, hace 3 días que estamos viajando y no descansamos. Esto pareció mal a los oídos de Adonai, cuya ira se encendió. Entonces, un fuego de Adonai se encendió contra ellos, que consumió el extremo del campamento, no a todos. ¿A quién? Al extremo del campamento. Y luego, ¿qué sucede? Verso 2. Entonces el pueblo le gritó a Moshe pidiendo ayuda. Moshe oró a Adonai y el fuego se desvaneció. Y a ese lugar se le dio el nombre de Taberá, porque el Eterno Taberá significa conflagración, pues el fuego de Adonai había ardido contra ellos. Pero después la multitud mezclada con ellos empezaron a dejarse llevar por la codicia y arrastraron a los israelitas, que comenzaron a quejarse, diciendo, ¿quién nos dará carne? ¿De qué se quejaban? De la carne. De la carne. Y aquí el comentario es muy interesante, porque dice, ¿por qué se quejaban de no tener carne si salieron de Egipto con ovejas? Bueno, ¿estás de acuerdo que no te vas a echar una oveja en un día, ¿no? O sea, te dura, ¿qué te gusta? 2. Si tienes la familia grande. Supongamos por tribu o cómo. No, por familia. Por familia. Ay, no, pues ¿Cuánto te dura una oveja? bueno. Unos días. Una oveja grande, ¿no? Como de ¿cuántos kilos es una oveja? Pongámosle 100. Si pesan menos, pero pónganle 100, a ver. Ajá, Un número cerrado, 100. Sí. ¿Cuánto tiempo te duran 100 kilos de... Bueno, no 100 kilos, a ver, ponle tú que menos los huesos.
menos el pelo, la Por eso piel y que- los huesos, te queden 50, ponle. ¿Cuánto te duran 50 kilos de carne? Ponle tú para un mes, 20 días, 25 días, pongámosle, 25 días. ¿Cuántos años tenían? Bien, uno. ¿Ya se les habían acabado las ovejas? No, porque Las ovejas seguían teniendo. se reproduce. Pero aquí dicen, ¿quién nos dará carne? ¿Por qué se quejaban por la carne si tenían ahí todas sus ovejas? No tanto, fíjense lo que dice aquí el comentario. O sea, no creo, porque yo creo que lo tuyo es más o menos como duda. Pero aquí dice, más bien los perversos del pueblo buscaban un pretexto para rebelarse contra Adonai. ¿Por qué buscaban un pretexto para pelearse con el Eterno? Para sentirse mártires ¿Para sentirse mártires? o, No. o para dar lástima. Más bien eso, ¿no? Para dar lástima, para cuestionar, a ver, ¿por qué me sacaste? Yo estaba bien allá. Exactamente, ¿qué? O sea, quiero quejarme, ¿no? O sea, nada más me quejo por quejarme, ¿no? Entonces aquí es quejarse por quejarse. Y dice aquí el versículo que sigue, el versículo 5, dice, nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto. ¿Comían gratis? Trabajar en la madrugada, desde Exacto, la mañana hasta eso ya la no se noche. acordaban. ¿Vivían en serio? ¿Comían gratis? ¿Será exacto, hermano? Pues quién sabe, pero aquí fíjense lo contradictorio del argumento, ¿no? Dicen, comíamos pescado. En primera, no iban a comer todos los días pescado, porque donde había pescado era cerca del río. Y no todos vivían cerca del río, la mayoría de Egipto es desierto. Y además ese privilegio no era para los esclavos. Exacto, si había pescado no te lo iban a dar al esclavo, se lo daban A la casa grande. Exactamente, o sea, al gobernante, patrón. a la familia, Así es. sí. Y luego dicen, y luego peor, no comían gratis, o sea, tenían que trabajar de sol a sol, ¿no? Luego dicen los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ay, los puerros. En serio, todo eso comías. Dice aquí el comentario, los egipcios no les daban siquiera la paja para preparar los ladrillos. ¿Cómo les iban a dar pescado gratis? O sea, los mismos comentarios aquí dicen eso, ¿no? ¿Cómo les iban a dar pescado gratis si ni la paja para hacer los ladrillos le daban? Entonces, fíjense lo ilógico del argumento, ¿no? Exacto, ¿no? Pero más bien del rebelde, ¿no? O sea, Ay, rebelde, sí. no es cierto, o sea, tú no estabas bien, ¿no? Pero dice, verso 6. Pero ahora nuestros espíritus se marchitan, no tenemos nada, solo tenemos ante nuestros ojos este maná. ¿De qué se estaban? ¿De qué se estaban quejando? Se estaban quejando del maná. Ya nos hartamos de estar comiendo el maná. Pero pues ahora que ya estás acá y dices, pues medio me estoy pareciendo, o sea, me estoy pareciendo. Pero nada más que medio parezco. Exacto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que te agarra el chanclas de repente y empiezas a pensar, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aburrido? No, Ya y me el chancla te cansé. pone allá tu fiesta, las chicas, todo. Sí, pues sí, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Pues allá estaba mejor, ni nada, no es cierto. Ay, Entonces, fíjense, o sea, esto no es ajeno a nosotros, también nos ha pasado, ¿sale? Pero dice, se quejan. Solo tenemos ante nuestros ojos este maná. y al eterno. O sea, y el Eterno no contaba, ¿no? No, ellos nomás veían el maná. Pues, pero qué privilegio. Exacto, ¿no? Fíjense. Y aquí dice el verso 7, el maná era como la semilla de coriandro, perdón. Aquí dice de No, cilantro. de cilantro. Ajá, eso es lo que voy a explicar. Y dice, y su color era como el color del bedolaj, o sea, el cristal, ¿sale? Pero ¿qué sucede? Que ellos estaban ya hartos de comer maná, o sea, no trabajaban por él, Ah, eso iba a decir. pero se andaban Nada quejando más chido, estiran ¿no? las manos como el que pide la Exacto, ¿no? O sea, literal, nada más tenían que estirar la mano y jalarlo. Pero se quejaban bien padre, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues vemos que Moshe, ¿qué creen que pensaba Moshe en este punto? Ustedes si fueran Moshe, ¿qué habían pensado? Pues, ¿hasta cuándo, no? ¿Qué onda con estos cuates, no? Fíjense, versículo 10, números 11-10. Y Moshe escuchó al pueblo. Familias enteras se quejaban en la entrada de sus tiendas. Y dice, Adonai se enojó mucho. Y a Moshe le pareció una actitud negativa a la de los hombres. Moshe le dijo a Adonai,
¿por qué me tratas tan mal a mí, que soy tu siervo? ¿Es que no me quieres más? ¿Que pusiste la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Por qué recae toda la responsabilidad sobre mí? ¿Acaso soy yo quien concibió este pueblo? ¿Acaso yo les di a luz para que tú me digas, llévalo en tu falda? Versículo 13. ¿De dónde voy a conseguir carne para darle a toda esta gente que está llorando alrededor mío, diciéndome, danos carne para comer? Yo no puedo encargarme de llevar solo a toda esta gente. La carga es demasiada para mí. Y si has de seguir tratándome así, mátame por favor. Si es que realmente me quieres, no permitas que vea este sufrimiento. Moshe ya estaba en las últimas. Ahora sí, como dicen, Para que no vean se empezaba a mover la nube. Oye, para 40 años. Llevaban uno. Y Moshe ya estaba hasta acá. ¿Y qué pasó? 39. Moshe le decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a aguantar yo a toda esta gente? ¿Qué acaso? Fíjense, eso sí es cierto. ¿Acaso yo los paré? Yo les di a luz. Yo soy su Elohim. No, pues tú eres el Elohim. Tú hazte cargo. No es posible que yo esté así. ¿Tenía razón? Sí. No podía decir. ¿Tenía razón? Sí. Pero ¿qué pasa? El eterno Adonai le dice, ok, Moshe, tienes razón. Te voy a dar chance. El eterno le dice, reúne un consejo de 70 ancianos, pero aún así, yo voy a castigar a aquellos que se han rebelado contra mí. El Eterno es justo. Sí, Moshe, estoy de acuerdo que la carga es mucha y que tú la llevas solo. Te voy a dar libertad de repartir la responsabilidad, pero yo soy Adonai y soy un Elohim celoso y nadie se va a burlar de mí. ¿Y qué va a pasar? Cayó la plaga. Fíjense, la Torah lo marca como plaga. ¿Y qué sucedió? Exterminó. Dice, entonces Moshe formó, déjenme ver aquí, exacto, versículo 16, reúneme 70 hombres de los ancianos y sabios de Israel, que sepas que tiene autoridad entre el pueblo, y llévalos al Mishkan y que permanezcan ahí contigo. Escóndelos. Tú escóndete con ellos. Yo descenderé y hablaré contigo y haré que emane tu espíritu. O sea, el espíritu de Adonai reposaba sobre Moshe. El Eterno iba a sacar ese espíritu y lo iba a dividir entre los 70 y Moshe. ¿Sale? Y después esos hombres iban a profetizar. Y también dile y así ellos sobrellevarán la carga contigo, la carga del pueblo, y no deberás sobrellevarla tú solo. Versículo 18. Y dile al pueblo, prepárense para mañana. Dice aquí entre paréntesis, para el castigo que habrán de recibir. Fíjense, qué fuerte. Dice, y comerán la carne, porque ustedes lloraron a los oídos de Adonai diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Era mejor que nosotros estuviéramos en Egipto. Ahora Adonai les dará carne y ustedes podrán comer. No comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10 días, ni 20 días. Hasta un mes comerán carne, hasta que les salga por las narices y les resulte nauseabunda, por haber despreciado a Adonai que está en medio de ustedes, y por haberse quejado a él cuestionando, ¿para qué salimos de Egipto? Fíjense qué fuerte. Algo que parece una bendición, en realidad es un castigo. Y un castigo tremendo. Y dice, y entonces Moshe respondió, yo soy responsable de 600,000 hombres y tú dices que le habrás de dar carne un mes entero. ¿Acaso degollando todo el ganado va a ser suficiente? Y se reúnen todos los peces del mar, ¿alcanzará? O sea, aquí ya Moshe también está tan harto que empieza él mismo a reprocharle a Adonai. O sea, ¿cómo le vas a hacer? No, ¿cómo le vas a hacer? Fíjense cómo aquí ya Moshe
Y dudando, ¿no? Está ya cayendo también en pecado porque ya está bien desesperado. Pero ¿qué pasa? Que el Eterno le dice: ¿acaso la mano de Adonai es limitada? Le pregunta. Ahora verás si se cumple o no mi palabra. Y entonces Moshe salió de la tienda e hizo conforme a Adonai le dijo. El Eterno tomó el espíritu de Moshe y lo repartió entre los 70 ancianos. ¿Cuántas tribus eran? 12. 70 entre 12 no sale el número cerrado. 6. No. 70, no. 6. Entonces, ¿qué pasa? Ese fue el problema de Moshe. Entonces Moshe dijo: pues para que sea justo voy a agarrarme a 6 de cada tribu. Van a ser 72, pero luego descarto a 2, ¿no? No, o sea, de cada tribu, de las 12 tribus, los levitas no contaban. Voy a agarrarme a 6, me van a salir 72 y luego por suerte descarto a 2. ¿Sale? Y entonces ya me van a quedar los 70. Eso fue lo que pensó Moshe, según el Midrash. Pero ¿qué pasó? Que esos 2 que descartó, el Eterno los agarró de todos modos. Y entonces versículo 26. Pero 2 de aquellos hombres permanecieron en el campamento, y uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y también sobre ellos reposó el espíritu. O sea, Adonai dividió el espíritu entre 73. ¿Y qué sucedió? Que estos hombres profetizaban en el campamento. Dice: el muchacho corrió y le dijo a Moshe: Eldad y Mead están profetizando en el campamento. Entonces Yehoshua, hijo de Nun, que desde joven había servido a Moshe, dijo: amo mío Moshe, pon en prisión a estos. O sea, cállalos. Y dice el Midrash que Yehoshua dijo esto porque Eldad y Meidad estaban profetizando la muerte de Moshe y que Yehoshua sería quien seguiría con su liderazgo. Ahí ya no se estaban metiendo con cualquiera, pero era profecía de Adonai. Era cierto, eso iba a pasar. Y ahí vemos cómo verdaderamente el Eterno reposó el espíritu sobre todos esos ancianos, ¿vale? Exacto. Y luego, ¿qué sucedió? Que Adonai hace soplar un viento, versículo 31. Adonai hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de slav. El verbo, la palabra en hebreo es slav, que se puede traducir como codorniz, como faisán. Dice aquí una especie de ave. Y entonces las dispersó en el campamento en todas direcciones. ¿Vale? Entonces el Eterno hizo soplar el aire, aventó a las aves estas. ¿Y qué sucedió? Versículo 32. El pueblo estuvo todo aquel día y toda la noche y todo el día que siguió recogiendo los faisanes. El que menos recogió de 10 homers. Hace aquí la Torah, la conversión son aproximadamente 450 kilos. El que menos recogió, ¿cuántas debió haber recogido, no? Y dice, la carne, versículo 33, la carne aún estaba entre sus dientes, todavía no la habían ingerido cuando Adonai se enojó contra el pueblo, y Adonai castigó al pueblo con una epidemia muy dura a causa de su rebelión. Y aquel lugar fue llamado Kibrot Hatavá, sepultura de la codicia, pues allí se sepultó al codicioso que habitaba entre el pueblo. ¿Por qué al codicioso? ¿Para qué querías 450 kilos de codorniz? Pero en el desierto, o sea, en el desierto, ¿para qué? Pues, no tenían refri, no tenían sal, no les iba a durar. La pura codicia fue la que se movió ahí. Avaricia. Exacto. El agarra porque hay, ¿no? Pero fíjense, aquí los israelitas se quejaban con Moshe. Pero al final, ¿quién era el con el que se tenía que quejar? Y por eso era el problema de Moshe. Por eso Moshe estaba tan desesperado, porque decía, a ver, ¿por qué me dices a mí? Pues ve y dile al Eterno. El Eterno fue el que te sacó. Él es tu padre. Pues a mí que me reclamas. Yo nada más soy el... Es como cuando te peleas con el mesero. La culpa no es del mesero generalmente. ¿De quién es? Del chef, no, ¿Del chef o del dueño? Que no da chance. Y no da chance o no tienen las cosas. Exacto, ¿no? Y te peleas con el mesero. A ver, ¿Con aquí el Moshe... primero que está ahí? Sí, aquí Moshe era el mesero. Él no tenía nada que ver. Él nada más trabajaba ahí, ¿no? O sea...
¿Y qué culpa tenía Moshe? O sea, tenía razón porque, pues, a ver, ve y quéjate con el Eterno. ¿A mí qué me dices? ¿No? Y ese era realmente el problema de nosotros Moshe. no nos quejamos con el Eterno. No, pues nosotros es que no. sabes con quién quejarte, pues sí. Ay, sí. Entonces el dices, primero que ay, tienes este enfrente, cuate, que no sé qué. si son tus hijos y tu empleado. Exacto, ¿no? O vas en el tráfico y llegas tarde, este menso, ¿no? No avanzó, no O se sea, apuró. todos tienen la culpa menos tú que te levantaste tarde, ¿no? Entonces, así somos, ¿no? Vamos empezando viendo nuestros errores para poder fluir. Así es. Entonces, fíjense lo terrible de la codicia. Ahí murieron varios. Y después en esta parashá se cuenta, o bien en este capítulo 12, cómo Miriam hace la shonará contra Moshe. Y esto ya lo hemos estudiado mucho. Sí, y la ¿Vale? lepra que se le dio. A Miriam le da lepra. Primeramente, Miriam habla no ni siquiera con dolo, ni siquiera buscando afectar a Moshe, sino buscando ayudarle, pero habla de algo que a ella no le importa. Y que no le afecta. Y que no le afecta, exactamente. Primero, no le importa y no le afecta. ¿Y por qué no le importa? Porque a ella qué. O sea, que Moshe no estuviera atendiendo a su esposa por estar haciendo las cosas del Eterno, a ella finalmente le venía valiendo. ¿Sí o no? O sea, así suena feo, pero a ella le valía, ¿no? En todo caso, la que se tenía que quejar era Sífora. Pero Sífora no se quejaba, pues ella también decía, pues ahí que le haga, pues ya. Pero ahí estaba Miriam, en lo que no le importaba. Ni siquiera era falso, porque sí era cierto, o sea, no la atendía. Pero ¿qué pasó? Pues que el Eterno dice, oye, tú no vas a estar hablando, aunque sea verdad, y aunque sea cierto, aunque sea verdad y no sea mentira, a ti te viene valiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues le cae la zarat, le cae la lepra, y Moshe, pues, se duele por la situación, exacto, el estado de su hermana. Cuando él habló boca a boca en visiones, versículo 8, 12:8, y en forma enigmática, de modo que ve una imagen de Adonai. Siendo así, ¿cómo se atrevieron ustedes a hablar contra de mi siervo Moshe? O sea, el Eterno defiende a Moshe. Ustedes que saben que él me vio cara a cara y se atreven a andar hablando de él. Verso 9. Adonai se enojó contra ellos y se retiró. Verso 10. La nube se apartó de sobre la tienda del encuentro y resulta que Miriam estaba infectada con Zarat. La nube no se apartaba, acuérdense que llenaba el Mishkan. Pero el Eterno se enojó y se retiró. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo? A lo mejor no está, pero no podemos avanzar. Pues no sabía, ¿no? O sea, me voy, me quedo, la nube no está. Sí. O sea, fíjense lo difícil que era eso. Imagínate que tú vas en un camión, en una excursión, estás en medio de la carretera y de repente haces enojar al chofer, se baja del coche, del camión, se lleva las llaves, se va. ¿Y se ¿Qué lleva haces? las llaves? Pues sí, el Eterno traía las llaves, pues finalmente ellos no sabían para dónde jalar. Y se fue. ¿Qué pasó? Entonces dice el verso 11. Aarón le dijo a Moshe, por favor, mi amo, no imputes esta falta en contra de nuestra. Fuimos necios al haber pecado contra ti. O sea, Aarón le está diciendo, reconocemos nosotros que hemos sido necios. No te enojes con Adonai. Fuimos nosotros. Y dice, por favor, versículo 12, por favor que ella, nuestra hermana, no sea como un cadáver, como una criatura que sale de la matriz de su madre, con la mitad de su carne ya consumida. Amén. Y dice el verso 13, entonces Moshe clamó a Adonai diciendo, por favor, Elohim, por favor, cúrala. Pero Adonai le replicó a Moshe, si su padre le escupiera en la cara, ¿no quedaría humillada por 7 días? Ay, nada más 7 sí los Pues aguantaba. entonces que permanezca en cuarentena fuera del campamento durante 7 días y después volverá. Ahí está. El Eterno le da chance. 7 días nomás sufrió Miriam. Y entonces cuando Miriam se recuperó, la nube bajó y el campamento avanzó. ¿Sale? En eso acaba la parasha.
Esta parashá es larga y tiene muchas cosas. Larguísima, y estoy mirándola. Y todavía nos falta porque vamos a ver esta última. La perfección y la Torah. Esta parashá inicia hablando de la menorá. Y dentro de la parashá vimos muchas veces el número 7, aunque no lo notamos. La primera vez es la vez cuando vemos precisamente la menorá. La menorá la acomodaba a Aarón. Acuérdense que fue el privilegio de Aarón como líder de los levitas. ¿Y qué le acomodaba? Pues acomodaba las mechitas. El Eterno le dice, acomoda las mechitas que vayan todas al centro. Entonces las que estaban de un lado las hacía así para allá. Y las que estaban del lado de allá las jalaba para acá. Y la mechita del centro la empujaba hacia el oriente, hacia atrás. ¿Vale? Y entonces ahí las acomodaba y las prendía. Y eventualmente todas se juntaban en una sola llama. ¿Cuál? La del centro. ¿Qué cosas sabemos con 7? El Shabbat. El Shabbat en realidad es el ombligo de la semana. ¿Por qué? Porque desde el miércoles te tienes que ir preparando para Shabbat. El miércoles tienes que ir terminando todos tus negocios para que te dé tiempo, ir preparando y comprando las cosas de la cena. ¿Para qué? Para que el viernes llegue Shabbat, tú celebres Shabbat y de domingo a martes, tú tranquilo. ¿Sale? ¿Qué otra cosa conocemos con 7? La cuenta del Omer, que son 7 semanas. ¿Qué otra cosa con 7? Shemitah, que son 7 años. ¿Sale? 7 años. ¿Por qué? Porque el 7º año tenía que reposar la tierra. ¿Se acuerdan de que también hablamos de eso? Shemitah. Después conocemos también Yobel. Yobel eran 7 ciclos de Shemitah. Ajá, o sea, 7 por 7. Cada 50 años era Yobel. Cada 49, perdón. Otra cosa con 7, Moshe. ¿Por qué? ¿Por qué Moshe? ¿Cuántos ancianos eligió? 70. Pero en realidad eran 72. Con el Eliad y... ¿cómo se llama el otro? Eldad y Meidad. Eran 72. Entonces tenía 36 ancianos. 36 ancianos. ¿Y quién estaba al centro? Moshe. ¿Sale? También Yeshua tenía Talmidim. ¿Cuántos Talmidim tenía? 12. 6 de un lado, 6 del otro. Y Yeshua era el centro. También la Biblia, la Torah, nos habla de 6. Porque ¿en cuántas partes se divide la Tanaj? Se divide en Torah, Neviim y Ketuvim. Son 3. Luego llega Yeshua al centro. ¿Y qué está después? La Brida Hadashah, las buenas nuevas. En la Brida Hadashah, que está primero, la Besorá, que son las buenas nuevas. Después, las cartas. Y al final, las profecías. 3 también. ¿Y en el centro quién está? Yeshua. También Yeshua vino en el 4º milenio. Los sabios comentan que 7 milenios durará la historia de la humanidad. 3 milenios pasaron, llegó Yeshua, y 3 milenios seguirán hasta la segunda venida del Mashiach. El mismo nombre de Yeshua nos habla de estos ciclos de 7. Porque si sacamos la gematría, Yud vale 10, Shin 300, Bab 6 y Ayin 70. En total 386. ¿Por qué 386? A ver, piénsenle. ¿Qué hizo el Eterno en el tercer día? Separó las aguas. Exacto. El que está apartado, infinito, manifestado en un hombre. Por eso 3, 8, 6. Y luego si sumamos 3 más 8 más 6, nos da 17. Dijimos que el 7 es perfección, entonces el único que es perfecto es Yeshua. Y 1 más 7 es 8, porque Yeshua es el eterno. Fíjense que el 8 es eternidad. ¿Sale? Entonces ahí vamos a irle sacando y muchos 7. Como les comenté, en el Talmud viene esta parte del Rosh Hashanah 31a, dice: el mundo físico existirá por 6 milenios, y el 7º milenio será un periodo de destrucción del mundo físico que trascenderá al espiritual. O sea que en el 7º milenio habrá de venir el Mashiach. ¿Sale? También Moshe guiaba él solo al pueblo
6,000 hombres, él se afligió por las quejas del pueblo y su suegro Yitro le hace notar que es imposible físicamente que él siga siendo el líder solo. Adonai le permite delegar su ruaj, que habita solamente en Moshe y se divide entre 72 ancianos. Aquí le puse con rojo. Yitro expuso un milagro oculto y este cesó de ser. Porque Moshe nunca se había quejado de haber hecho todo el trabajo que tenía que hacer. Hasta que vino Yitro y le dijo, oye, ¿cómo haces tanto? A veces nosotros exponemos milagros ocultos y ¿qué pasa? Dejan de suceder. ¿Vale? Entonces, no hagamos eso. Entonces, el número 6 representa la Torá revelada y el orden natural de las cosas. Pero el número 7 simboliza un nivel superior a los límites naturales y también a la Torá oculta. ¿Y quién es la Torá oculta? Yeshua es la Torá oculta. Amén. Pues muy bien, amados. Entonces, el número 7 es el número de la perfección. No, el 8. El 7. El 8 es el número del infinito, de lo eterno. Amén. Pues bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo. Espero que hayan recordado algo. Y pues hay que echarle ganas de todo lo que aprendimos en esta parasha, que fue mucho. Pongamos en práctica lo que nos sirva. ¿Sale, amados? Pues bueno, la sonará, dice la hermana. Aquí le dejamos en el video de YouTube. Shalom, shalom.